Bienvenidos a este programa especial de 65ymas.com sobre alternativas a la pensión pública, en el cual daremos una visión integral y de conjunto sobre todas las opciones existentes en el mercado. Y es que ahorrar para la jubilación y complementar la pensión son dos necesidades al alza, conforme las personas vamos cumpliendo años. La esperanza de vida en España está en 83 años, lo cual es un enorme triunfo de la humanidad, algo muy positivo, pero algo que acarrea retos, y es que los jubilados actuales viven felizmente más años y en mejores condiciones, empleando para ello más recursos y necesitando, muy a menudo, dinero extra al de la pensión mensual. La famosa vida de 100 años, con necesidades inusuales en otro tiempo. Para profundizar en este tema, contamos con grandes expertos en la materia. Bienvenidos y muchas gracias. En primer lugar, Joaquín, qué alegría verte de nuevo. Buenas tardes y muchas gracias. Joaquín de los Reyes Montero es director de Desarrollo de Negocio de Grandes Ciudades de Mapfre. Gracias por estar con nosotros. Gracias. También tenemos con nosotros a Pilar González de Frutos. Ella es una gran experta y ella es expresidenta de UNESPA. Muchas gracias también por darnos tu punto de vista. Gracias. Tenemos a Pedro Serrano, que es profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Carlos III. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Muchas gracias. Y tenemos con nosotros también a Roberto Rubio Rodríguez, que es director general de Óptima Mayores. Gracias por compartir tu conocimiento también con nosotros hoy. A vosotros. Una de las principales fórmulas para complementar la pensión, dada la preferencia que tenemos los españoles por el ladrillo como inversión y como ahorro, es recurrir a la vivienda en propiedad. Y hay un concepto que claramente se está poniendo de moda, no conocíamos hace un tiempo y ahora está claramente en boca de todos, y es el concepto de licuar la propiedad, de monetizar la propiedad para poder financiar los gastos. Joaquín, existen diferentes alternativas en el mercado que permiten transformar el domicilio y licuarlo, monetizar ese ahorro, monetizar esa inversión que se hizo, para tener una renta adicional y para así poder mantener el poder adquisitivo detrás de la jubilación. ¿Cuáles son las opciones a las que se suele recurrir? Porque además, en estos momentos, Santander y Mapfre están comenzando a comercializar hipoteca inversa. ¿Tenemos ya fecha? ¿Cuáles son las opciones que existen en el mercado? ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la invitación y a 65 y más por plantear este sano debate, ¿no?, respecto a una necesidad. Antes comentábamos, ¿no?, a quien más y quien menos siente que con la jubilación uno se acerca a lo que podríamos denominar, entre comillas, un momento de vértigo o un abismo, como lo queramos denominar. Y bueno, hemos estado trabajando con una vida muy en lo profesional, ocupada, donde hemos podido disfrutar de forma limitada de nuestros momentos personales y familiares, y llega un momento donde se nos abre una puerta a no solamente disfrutar de los nuestros, sino a plantearnos, ¿y voy a poder ser capaz de mantener el mismo nivel de vida? Sabemos que el poder adquisitivo disminuye drásticamente en la mayor parte de los casos en el momento de la jubilación, y sabemos que estamos, quien más y quien menos, llamados a vivir de una mayor longevidad. Esto va a conllevar un esfuerzo económico porque esto tiene un coste, no es gratuito, y efectivamente España es un país ahorrador, en contra de otras economías que están más basadas en el consumo, y ese ahorro se ha materializado principalmente en el ladrillo, ¿no?, como bien indicabas anteriormente. De hecho, el 90% de las personas mayores de 60 años pues tienen una vivienda en propiedad y además libre de cargas hipotecarias, ¿no?, lo cual constituye un elemento que, con todo el esfuerzo que ha conllevado constituir ese patrimonio inmobiliario, llega un momento en que, unido a ese decrecimiento del poder adquisitivo, independientemente de que hayamos realizado un esfuerzo para poder complementar a través de ahorros privados pues esa pensión pública que nos quedará a futuro, ¿no?, después de nuestra vida profesional o laboral, pero sin duda cada vez más hay dos componentes de la ecuación encima de la mesa.
por una parte, existe ese patrimonio que ya comenzamos en diferentes foros a manejarlos, bueno, por los términos de licuación de la vivienda, monetización, diferentes instrumentos, que además el profesor, bueno, pues es experto en ello y la verdad que soy un seguidor y además bueno, valoro muy positivamente la obra que generaron y que me imagino que comentarás posteriormente, y que además es tan ilustrativa que convendría tenerla como libro de mesilla, ¿no? Porque te ilustra acerca de las diferentes herramientas para poder licuar ese patrimonio inmobiliario. Pero por otra parte, existe cada vez más el deseo de continuar viviendo en nuestra casa, ¿no? Independientemente de que existan otras fórmulas. Ahora están apareciendo muchas fórmulas de co-living, senior co-housing. Existe mucho, por supuesto, también las residencias para personas que prefieren o que necesitan de unos cuidados que al final les advierten o les llevan a vivir en residencias especializadas donde reciban pues un tratamiento y una atención que esté a la altura de las necesidades de esas personas. Pero efectivamente se unen estas dos componentes, el deseo de vivir más en la vivienda de uno mismo y el necesario esfuerzo de complementar la pensión. Hipoteca inversa es uno de los instrumentos que permite residir y manteniendo la propiedad. Profundizaremos en ello, como decía, pero yo tiendo a pensar que lo que hay que poner encima de la mesa es el amplio abanico de alternativas, porque no va a haber producto o herramienta que satisfaga las necesidades del 100% de las personas. ¿Y qué tal el proyecto con Santander en ese sentido? Bueno, hace escasamente 2 meses o mes y medio ya salió a prensa la primera nota donde ya comunicábamos o comunicaba la entidad, ¿no? Que se conformó entre el Banco Santander y Mapfre España, y así lo comunicaban ambas entidades también, en la que se dejaba saber que el Banco de España por fin había ya autorizado la comercialización de la hipoteca inversa. Todavía no estamos comercializándola, pero yo creo que es cuestión, si no de días, de semanas, porque ya están los motores a pleno rendimiento. Roberto, vosotros lleváis ya algún tiempo en esa batalla, ¿verdad? Como experto en hipoteca inversa, ¿por qué me aconsejarías a mí contratar un producto de estas características? ¿Cuáles son sus ventajas principales? Bueno, yo creo que primero deberíamos empezar por definir un poco, aunque sea brevemente, qué es una hipoteca inversa, ¿no? Al final es un préstamo que nos da una entidad financiera o aseguradora por el cual, para personas mayores de 65 años que tienen vivienda en propiedad, simplemente poniendo la casa como garantía, el banco o la entidad aseguradora nos da una disposición única o unas disposiciones periódicas en forma de renta. Este es con la ventaja principal de que ese dinero que nos presta la entidad financiera aseguradora no hay que devolverlo periódicamente como una hipoteca normal, no hay amortización. El dinero no se devuelve hasta el fallecimiento del titular o de los dos titulares si es un matrimonio, ¿vale? Entonces, la principal ventaja, lo ha hecho Joaquín, se conserva el 100% de la propiedad de la vivienda frente a otras alternativas que pueden encajar para otros casos. Esto también lo has reseñado muy bien, depende mucho de cada perfil. O sea, la hipoteca inversa es un producto que encaja para unas personas determinadas y hay otros productos que encajan mejor para otras personas que, por ejemplo, no tengan herederos, ¿no? Aquí, en el caso de cuando hay herederos y los titulares están especialmente preocupados en dejar valor a sus herederos, la hipoteca inversa nosotros consideramos que es el producto ideal. Además, yo creo que tiene una ventaja importante, que es un producto que tiene una regulación específica, que, como he dicho antes, limita la comercialización a entidades financieras y aseguradoras, supervisadas unas por el Banco de España y otras por la Dirección General de Seguros. Tiene una fiscalidad favorable porque está exenta del impuesto a datos jurídicos documentados y además tiene unos gastos arancelarios más bajos de los habituales y gastos notariales igualmente se considera un documento sin cuantía. Y luego exige la figura de un asesor independiente. O sea, esto es algo que también intenta dar transparencia a la comercialización del producto y exige que previamente a la contratación y lógicamente previamente a recibir una oferta vinculante de la entidad con la que va a contratar el cliente, se exige un asesoramiento independiente. Entonces yo considero que esos son los principales puntos. Hay otros detalles que también me gustaría comentar, por ejemplo, el producto de hipoteca inversa, como he dicho antes, es a partir de 65 años. Hay otras alternativas,
como la venta de la nueva propiedad, por ejemplo, que la edad de inicio es un poquito más superior, o sea, estamos hablando de 70 a 75 años. Ajá. Muy interesante. Oye, ¿y cuál es la situación en este momento en España de este producto? Sí. Bueno, el mercado de hipoteca inversa está en pleno desarrollo. La noticia que ha comentado Joaquín, la incorporación como proveedor de ese producto de Mapfre Santander, yo creo que va a ser un punto de inflexión en el mercado. Son entidades de referencia en el mundo financiero y asegurador, y eso va a significar pues, que se va a normalizar el producto y va a ayudar a atraer a otras entidades que quieran participar también en este mercado, que nosotros creemos que tiene muchísimo potencial porque la demanda siempre ha estado ahí. Sí. Claro, qué alegría que os estamos entendiendo, porque os explicáis muy bien, pero realmente es un producto relativamente complejo. No es muy sencillo para cualquier persona entender a la primera las características que tiene el producto. Quizá por todo esto hay algunos recelos, algunos cuestionamientos en el mercado sobre este tipo de productos. Pilar, ¿son fundadas estas dudas, estas inquietudes? Yo creo que tuvieron un origen las hipotecas inversas hace ya decenas de años, en el que se comercializaron sin un asesoramiento independiente, especializado, y eso dio lugar a que en algunos casos se plantearan si la operación efectivamente había sido totalmente transparente para los clientes. De allí surgieron algunos casos de duda que llevaron a que las entidades retiraran ese producto del mercado ante el riesgo reputacional que les podría generar. Yo, como se acaba de comentar, me parece que la regulación actual aporta garantías suficientes como para que el producto no genere ninguna dificultad. Pero es verdad que es muy importante que todas las partes implicadas sean perfectamente conscientes de lo que están haciendo, ¿no? No se puede dejar a los potenciales herederos al margen de la operación, porque será, si no, ese un punto de conflicto, ¿no? Yo ahora mismo creo que es un producto muy adecuado. En España el ahorro en ladrillo es predominante frente al ahorro financiero. Es muy difícil generar nuevas masas de ahorro, pero sí es cierto que tenemos un ahorro disponible que tendremos que gestionar su transformación, que no es fácil ni barata, porque se unen unos cuantos riesgos y cada riesgo tiene un precio, ¿no? Pero creo que la evolución sociológica ya nos permite una comercialización masiva de este producto, porque me parece que en este momento tanto los que quieren dejar herencia como los que esperan recibirla valoran ya mucho más la atención inmediata en vida que cualquier expectativa de recibir bienes en caso de herencia. Por tanto, es una opción segura y reputacionalmente hemos eliminado los problemas o las inquietudes que tenía tiempo atrás. Pedro, ¿y qué perfil de persona es la adecuada para optar por este tipo de opción, por este tipo de alternativa? Bueno, fundamentalmente, desde el punto de vista de poder acceder a una hipoteca inversa, sería, quiero decir, desde el punto de vista de la oferta del banco, la entidad aseguradora, tiene que ser una persona mayor de 65 años y que tenga vivienda en propiedad. Eso es fundamentalmente las dos condiciones que se exigen, ¿no? Y por el lado de la demanda, es decir, del cliente, que yo creo que es lo que le interesa a los espectadores, pues la hipoteca inversa fundamentalmente está destinada a aquellas personas que, uno, necesiten financiación. Si uno no necesita financiación, pues obviamente no necesita hipoteca inversa. Dos, desee seguir residiendo en su vivienda. Y tres, desee transmitir esa vivienda, ese valor, como se ha señalado, desee transmitirlo a sus herederos. Entonces, fundamentalmente, financiación, seguir residiendo en el domicilio y luego querencia a transmitir ese valor. Con esas condiciones, pues uno podría ser candidato a
a buscar una hipoteca inversa. Excelente explicación. Y a una persona mayor que se esté empezando a plantear este tipo de opción, ¿qué 2 o 3 consejos también le darías? Bueno, más que 2 o 3, uno, que es simplemente información. Información, información, información. Es decir, recibir un buen asesoramiento y si es posible, cruzar varios asesoramientos a la vez. Asesoramientos independientes, neutros, que no estén alineados con la venta del producto. Entonces, siempre en estos casos, pero esto no es la hipoteca inversa, es cualquier instrumento financiero o asegurador. Al fin y al cabo es preguntar mucho, hablar mucho, consultar mucho en Internet y leer mucho. Decía Cervantes que quien viaja mucho y lee mucho, pues ve mucho y sabe mucho, ¿no? Pues aquí igual, pues quien lee mucho sabe mucho. Pues parece que una síntesis de todas las opiniones es información, información, información. Hemos hablado de la vivienda, pero otra alternativa conocida por todos, pero elegida por pocos, son los planes de pensiones individuales. Además, estos no atraviesan su mejor momento. Hachazo fiscal, subida de comisiones. Pepa Montero, jefa de economía de 65ymas.com, nos lo explica ahora. Los planes de pensiones en España atraviesan una grave situación debido al tradicional desinterés de la población española por el ahorro a largo plazo y sobre todo por los últimos cambios en materia fiscal realizados por el Gobierno, que ha reducido radicalmente el límite de aportación a los planes individuales. Tan solo es posible aportar 1.500 euros al año en planes personales. Esto restringe radicalmente la posibilidad de incrementar el ahorro privado de cara a la jubilación. El Gobierno ha decidido apostar por los planes de pensiones colectivos de promoción pública, diseñados por el ministro José Luis Escrivá, y por los nuevos planes simplificados que beneficiarán principalmente a autónomos y pequeñas y medianas empresas. Ahora bien, la realidad es que mientras despega o no el superfondo Escrivá, el hachazo fiscal del Gobierno ya está haciendo naufragar el sistema individual, cuyo volumen de activos se sitúa en torno a 84.000 millones y donde las comisiones han subido en 2022. Es más, la situación puede volverse catastrófica debido a una nueva amenaza que es la entrada en vigor el 1 de enero de 2025 de la denominada liquidez total. Esto va a permitir retirar de los fondos de pensiones todo el dinero ahorrado que cumpla 10 años de antigüedad, así como la rentabilidad conseguida. En este panorama podemos preguntarnos cuáles son las soluciones que plantean los expertos y la industria de previsión complementaria, habida cuenta de que el ahorro para la pensión pública es cada vez más necesario por la mayor longevidad y el mayor tiempo en vida en jubilación. Pilar, ¿qué está pasando con los planes de pensiones individuales? Cualquier generador de riqueza tiene una tendencia natural al consumo. El ahorro no es la primera opción que tomaríamos. Por ello, si defendemos el ahorro, tenemos que ayudar a que esa decisión efectivamente se tome. Y de ahí surgen los incentivos. Bueno, cuando se trata de un ahorro a medio y largo plazo finalista, como es el que se lleva en los sistemas de pensiones complementarios, el impulso fiscal debe estar reforzado. Bueno, en nuestro país, a diferencia de lo que ocurre en los países de nuestro entorno, no ha habido una decisión firme y constante de apoyo a este tipo de productos. Y es más, en los últimos años hemos iniciado el camino justo opuesto al que están tomando otras jurisdicciones de nuestro entorno. Yo creo que es un error muy grave pensar en que el impulso de los planes colectivos tiene que hacerse a costa de las decisiones individuales de ahorro finalista. La tendencia demográfica de nuestro país, que afortunadamente tenemos una de las esperanzas de vida más largas del mundo, el hecho de que la tasa de dependencia, es decir, la de número de cotizantes por cada uno de los jubilados, esté deteriorándose progresivamente, lleva a plantearnos que la necesidad de que los mayores hoy y en el futuro
tengan una capacidad de renta suficiente, precisa de la alianza de todos los instrumentos disponibles. El segundo y el tercer pilar son complementarios a las pensiones públicas, no son sustitutivos, no pueden ser alternativos, pero tampoco lo pueden ser entre ellos. Son complementarios, no alternativos. Por eso creo que es un error grave el haber pensado en fastidiar al tercero para así conseguir que los ciudadanos optemos por el segundo. Pues no, tienen origen diferente, condiciones diferentes de generación, de gestión, y hay una parte importante de los ciudadanos de este país que no tiene posibilidades siquiera de llegar al segundo pilar. Sinceramente, en algún momento tendremos que volver a revisar esas decisiones. Mientras tanto, ¿qué opina la industria? La industria aseguradora y la industria de gestión colectiva. Pues que efectivamente necesitamos volúmenes de ahorro muy superiores a los que tenemos. Para ello va a ser preciso incentivos de verdad, tanto a los empresarios como a los trabajadores como a los individuos. Necesitamos una cosa que no cuesta dinero, pero es verdad, no da votos, que es una información transparente sobre cuál puede ser la pensión que podemos llegar a esperar en un futuro. Y esto no cuesta dinero, es enviar un sobre a cada uno de los cotizantes. Pero claro, hablar de una pensión futura en términos reales probablemente haga que alguna desilusión se pueda pintar, ¿no?, en las caras. Bueno, sinceramente creo que esto, lo de la información, puede tener un impacto tan grande como un incentivo fiscal. Información, incentivos, mejoras fiscales. Joaquín, desde tu punto de vista, ¿estas mejoras fiscales lograrían revivir este producto de planes de pensiones individuales? Al margen de estar totalmente de acuerdo con lo que Pilar acaba de comentar, yo suelo llevar todo al mundo de las cosas sencillas. A quien no le gusta consumir, gastar, ¿no? Hay que educar e inculcar a las generaciones desde la propia infancia a sacrificar el consumo presente por consumo futuro que tendrá que ser financiado. Totalmente de acuerdo en que el segundo y el tercer pilar no deben tener ningún conflicto, son complementarios, ¿no? Y no todo el mundo llega al segundo pilar. En cuanto a tu pregunta, hay una relación directa total. En los últimos años hemos pasado de, bueno, pues premiar las aportaciones a los planes de pensiones, aportaciones de hasta 8.000 euros, luego se redujo a 2.000 euros, ahora está en 1.500 euros. Eso es un hecho. Otro hecho paralelo y consecuencia del primero es que en el año 2020 había unas aportaciones a los planes de pensiones, a los fondos de pensiones, de 4.300 millones de euros. Esto en el 2020. En el periodo 2021-2022 ha habido un decremento de 4.400 millones. En el 2023, en este año, está estimado que no llegue ni a 700 millones la aportación de todo el colectivo de la sociedad española a planes de... Entonces, vamos a ver, si tratamos de inculcar desde la infancia qué es lo que tenemos que hacer, ¿no?, desde ya, para no vernos mañana en el mismo problema en el que nos podamos encontrar hoy, o situación donde tenemos que afrontar unos costes para poder sufragar una mayor esperanza de vida, los planes de pensiones son instrumento lógico. El tema del 1 de enero del 2025, hoy se puede rescatar el plan de pensiones en determinadas circunstancias. El hecho de que se pueda rescatar por cualquier circunstancia, básicamente, con su penalidad, que tendrá su penalidad, como en Estados Unidos, el 10%, más el tener que tributar por lo que rescatas. Al final, vuelvo a decir lo mismo, hay que saber sacrificar el consumo presente por la financiación que vamos a necesitar el día de mañana, y a nivel de Estado no deja de ser una casa grande, donde tenemos que sacrificar consumos que se están realizando hoy y que no podemos utilizar financiación que vamos a tener que tirar de ella el día de mañana por consumirla hoy.
Claro, Pilar y Joaquín están de alguna forma sugiriendo que falta cultura de ahorro. Roberta, ¿qué opinas al respecto? ¿Falta este tipo de cultura, este conocimiento, esta percepción de que vamos a una vida larga, que hay que financiar y que hay que sacrificar el consumo de hoy para poder consumir mañana? Pues creo que desgraciadamente sí, falta cultura del ahorro, ¿no? Hay datos que son evidentes, la tasa de ahorro en España está en torno al 7%, frente al 14%, por ejemplo, de Alemania, ¿no? Sí que es cierto que no hay cultura del ahorro, yo creo que principalmente por dos motivos, ¿no? Porque hasta ahora, de ahorro a largo plazo, ahorro de la jubilación me refiero, porque hasta ahora el sistema público de pensiones era lo suficientemente generoso para que la gente no tuviera, la mayoría de la gente no tuviera que preocuparse, ¿no? Porque las tasas de sustitución estaban por encima del 80%, y al final era una situación que más o menos el Estado había arreglado, ¿no? Y luego yo creo que a eso se junta también que el nivel de renta en España pues también ha estado por debajo de la media europea, ¿no? Y a lo mejor la posibilidad, si tenías que comprar una casa, que es va dentro de la cultura española, ¿no? A lo mejor no hay cultura del ahorro, pero sí hay cultura del ahorro inmobiliario, ¿no? Pues si tenías que comprarte una casa, pagar la hipoteca y además intentar ahorrar, pues era bastante complejo. Pero dicho esto, claro, todas estas personas que dedicaron sus ahorros o su dinero a comprar una vivienda, bueno, pues ahora, gracias a los productos de liquidación de patrimonio inmobiliario, pueden usarlo como una especie de plan de pensiones. O sea, esa es un poco la buena noticia, ¿no? que tiene esta situación. Pero desde luego la cultura del ahorro está por desarrollar. Yo creo que lo que decía Pilar, ¿no? Falta información, falta educación. En cuanto a la gente vea de verdad, pues oye, ¿cuál va a ser? A día de hoy, ¿cuál es la pensión que voy a recibir del Estado cuando me jubile, ¿no? Pues eso quizás sea el empujón que necesite el público para empezar a plantearse otras alternativas de ahorro. Sí. Y Pedro, desde tu perspectiva de profesor, ¿cuál podría ser la solución a este contexto y a esta situación? Pues hoy estaba comiendo con una vecina que bueno, tenía un problema. El problema es que ya cada vez es mayor. Y el cardiólogo en concreto le dijo, tienes que hacer ejercicio. O sea, verdaderamente lo que tenemos que hacer ya está revelado. Es algo que es vox populi y yo creo que aquí pues, se han esbozado o se han puesto claramente cuáles son los dos ingredientes. Un ingrediente clarísimo es el ahorro en todas sus formas. Es decir, el ahorro en forma de fondos en planes de pensiones, fondos de inversión, compra de casa. Ahorro también aprendiendo, es decir, mejorar nuestro capital humano de forma de leer, estudiar, también es otra forma de ahorro porque nos va a permitir durante esos años explotar habilidades que todavía no tenemos desarrolladas. Pero aquí no hay fórmulas mágicas, lo que hay que atender es el ahorro. La pregunta sería, ¿por qué no ahorramos? ¿No? Y bueno, pues esto, pues hay un filósofo que el otro día en una graduación, pues a mí me abrió los ojos y es fundamentalmente porque ahora vivimos más y tenemos tiempo de vivir más vidas y por tanto procrastinamos más. Tenemos los hijos más tarde, nos incorporamos al trabajo más tarde, tomamos las decisiones de ahorro más tarde. Pero el objetivo, lo que sería deseable en la sociedad es subvertir este orden. Es decir, oye, sabemos que como animales deseamos consumir, pero como humanos lo que nos están enseñando todos los estudios, todos los expertos, todas las agencias es al final lo mismo. Ahorra antes y tu futuro será mejor. Volviendo al cardiólogo, a deporte, pues aquí lo mismo. Muy interesante. ¿Me permites? Claro que sí. Porque muchas veces me encuentro con la pregunta, y la inmensa mayoría de las personas que nos estén viendo y escuchando, si no se encuentran en esa situación, sí sentirán la tentación de pensar, ¿y qué sucede con las personas que no podemos ahorrar? Porque tenemos un nivel de ingresos, vivimos en un país donde no destacamos por un nivel elevado de ingresos con respecto a las economías que nos rodean, ¿no? Hay soluciones para las personas que o no han ahorrado porque no han podido o porque no han tenido interés y se encuentran con situaciones, siempre hay soluciones. Entonces, volviendo de nuevo a la información, el asesoramiento, ponerse enfrente de un profesional y destaparse. Tengo esta situación, ¿cómo me pueden ayudar? Si me permitís, una matización adicional es que en un proceso de ahorro a largo plazo y finalista yo creo que no es tan importante el ahorrar mucho como el empezar pronto, porque la capitalización va a terminar
siendo favorable a la propia generación de masa de ahorro, ¿no? Por tanto, es verdad que muchos jóvenes probablemente todavía tienen unos niveles salariales comprometidos, pero seguro que algo, por poquito que sea, pueden empezar a ahorrar, y cuanto antes comiencen van a conseguir mayor proyección para el futuro. O sea que algo lo que estáis de acuerdo los cuatro es que hay que empezar a hacer deporte cuando se es muy joven, y hay que empezar a ahorrar cuando se es muy joven y convertirlo en un hábito que nos acompaña absolutamente toda la vida. Sí. Muy bien, hemos hablado de vivienda, de planes de pensiones, pero ¿cómo podemos ahorrar para la jubilación más allá de los planes de pensiones? Pepa Montero nos responde. Ahorrar es imprescindible para complementar la pensión pública si queremos mantener un nivel de vida similar una vez jubilados. Además de los planes de pensiones y de la vivienda, existen otros productos que ayudan a rellenar el colchón con vistas a la jubilación. Podemos contratar seguros de vida ahorro que ofrecen rentabilidad similar a las rentas del Tesoro, y también optar por otra variedad de productos de seguros, como planes de previsión asegurados, seguro individual de ahorro a largo plazo o las rentas vitalicias. Otra opción son las letras y bonos del Tesoro, con la garantía del Reino de España, que se pueden contratar a diferentes vencimientos y siempre sabemos el rendimiento que vamos a obtener. Asimismo, existen los fondos de inversión no exentos de riesgo y los fondos monetarios, que son bastante desconocidos pero suelen presentar un bajo nivel de riesgo. Invertir en acciones es otra alternativa para ahorrar de cara a la jubilación, siempre sabiendo que tienen riesgo. Se puede perder y se puede ganar. La pregunta clave es: ¿cómo saber qué producto o productos se adaptan a nuestro perfil? ¿Qué factores son los decisivos? Edad actual, edad prevista de jubilación, nivel salarial, para que nuestro ahorro crezca con el menor riesgo posible. Joaquín, hay muchas opciones. La industria aseguradora ha ido desarrollando múltiples opciones en los últimos años. ¿Podrías, por favor, matizar cuáles son las posibilidades que tiene un ahorrador y comentar cuál es la situación de este tipo de productos en este momento? Muy bien, yo creo que desde el punto de vista de la oferta hay una infinidad, ¿no?, de productos, herramientas, instrumentos para, de nuevo, retener ese capital y sacrificar el consumo presente. Totalmente de acuerdo con lo que comentaba igualmente Pilar anteriormente. Nos sorprenderíamos, la mayoría de nosotros, si hablando con un asesor, con un gestor, yo represento a Mapfre e invito a todo el mundo a que vaya a cualquiera de las 3.000 oficinas y con 25 años o con 35 años diga: yo no puedo aportar más de 25, de 50 euros mensuales. Se sorprenderían a la vuelta de 30 años cómo se ha multiplicado por miles esa aportación, ¿no? Con lo cual hay tal infinidad y multitud de herramientas o de productos, desde seguros individuales de ahorro a largo plazo, desde planes, hay todo tipo de ahorro. Simplemente habrá que ver cuáles son las ventajas fiscales que la regulación actual me proporciona en relación a las aportaciones y en relación a la prestación o el rescate de esos fondos llegado el término, ¿no? Yo creo que ahora no sería cuestión de explicar, pero yo creo que me parece una materia tan importante como para detenerse, y sí que aconsejaría a todas las personas que se sienten con un gestor, un asesor, y si es de Mapfre mejor, por supuesto, para que les explique acerca de las diferentes alternativas. Que van penetrando de forma creciente en nuestra sociedad y en nuestro mercado. Y Pilar, también están los fondos de inversión. No se trata de un producto específico para la jubilación, pero sin duda pueden utilizarse como vehículo individual de ahorro a largo plazo. ¿Tienen ventajas y cuáles son? Bueno, yo creo que la principal ventaja es la liquidez, que puedes hacerlos líquidos en cualquier momento, y la segunda, que en tanto no los liquides, pues puedes ir optando por distintos perfiles, cambiándote de fondo sin pagar peaje fiscal. Pero es un producto, uno más, ¿no?, de todos los que nos estaba comentando en el vídeo que acabamos de ver. Yo creo que lo más importante a la hora de decidir por cuál optar es pensar en cuál es tu capacidad de ahorro, cuáles son tus necesidades de liquidez
corto, medio y largo plazo y cuál es el rendimiento financiero fiscal de cada uno de ellos, y todo en función de cuáles son las características del cliente, de la persona que se aproxima a tomar estas decisiones. Yo no creo que haya un producto mejor que otro, sino que unos se adecúan más a unas necesidades y otros a otras. Y Pedro, en este sentido, ¿qué le has aconsejado a tu vecina en la comida que has tenido hoy? ¿Hay algún producto que en tu opinión sea más aconsejable? Bueno, hemos hablado de su visita médica, ¿no? Hemos hablado de este tipo de cosas, pero otras veces sí que he hablado con esa vecina, con compañeros de trabajo, Entonces, respecto a qué producto, mire, sería más tertuliano si yo dijese ahora mismo este producto es el adecuado. O sea, efectivamente hay que adaptarlo a las características de la persona y a sus circunstancias. Pero si quieren que esboce un perfil que pueda ser útil para los televidentes, sería pues, vayamos a una pareja que acaba de tener un niño. Pues yo personalmente que le abriría una cuenta en un fondo de inversión, claramente. Una persona joven, pues una cuenta en un fondo de inversión bien diversificado, con costes bajos, que capitalizase a largo tiempo. Una persona mayor, pues quizá quitaría, por supuesto, la persona que empiece a trabajar, un plan de empleo. Es decir, y así podría seguir hasta los 65 y más, donde, bueno, pues si hay personas que necesitan financiación, pues su vivienda es el activo del que pueden tirar. Entonces, hay una amplia amalgama de productos que lo único que responden son a las diferentes necesidades que tienen los individuos. Y la receta, como he dicho antes, de correr o hacer deporte, pues es información, asesoramiento y bueno, continuar esa vida, esa ¿Hay vía. alguna alternativa que no haya salido quizá en el vídeo, que no hayamos planteado en esta tertulia o debate que estamos teniendo? Bueno, yo creo que el debate está siendo bastante interesante y generalista, ¿no? Desde un punto de vista así externo, quizá, yo creo que estamos tratando todas las alternativas que hay encima de la mesa. Por rescatar palabras de Pilar, lo que es la previsión social se asienta en tres pilares. Un pilar que es el Estado, la pensión pública, ese va a ser el primer activo fundamental de nuestros mayores. El segundo pilar son los nuevos planes de empleo, que si tienen el desarrollo esperado, pues será una vía de financiación. Y el tercero es el ahorro, entendido pues como lo tiene Roberto Joaquín ahora mismo, que es la monetización del ahorro ilíquido inmobiliario. Entonces, yo creo que esta taxonomía tradicional en tres pilares, yo creo que resume bastante bien todo el conjunto de posibilidades que tienen los individuos. Roberto, con esta filosofía de la vida de 100 años se está poniendo, en cierto modo, sobre el tapete un nuevo planteamiento, y es que hay que pasar de la mentalidad de ahorrar a la mentalidad de invertir. Desde tu perspectiva, ¿qué opinas de este enfoque? Bueno, como estamos comentando, primero hay que empezar a ahorrar, porque bueno, entendemos invertir como poner a trabajar ese dinero, pero hay que dejar claro que invertir pues, implica una serie de riesgos. Entonces, la persona que invierte, volvemos un poco también al tema de la cultura financiera, de la cultura del ahorro. De alguna forma tiene que conocer en qué está invirtiendo, cuál es su plazo de inversión, si el producto, el activo en el que invierte es líquido o no es líquido. Todo esto exige una cultura o un asesoramiento de un tercero que le ayude a tomar esa decisión. Desde luego, en el entorno que tenemos ahora de inflación, en los niveles en los que estamos, si no inviertes, el efecto de capitalización que decía antes Pilar, no lo vas a tener y tus ahorros van a ir perdiendo valor, ¿no? Entonces, yo creo que no queda otra opción que sobre todo si estás jugando con el largo plazo, que es el ahorro a la jubilación, tengas que invertir tu dinero. Y volvemos a la casilla de salida: información, 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 para tener una sólida cultura. Muy bien, pues muy interesante. Estamos a las puertas de la creación de un gobierno. Estamos todos en vilo acerca de si volveremos a votar, habrá gobierno. ¿Qué le pediríamos al gobierno en relación con este tipo de temas que estamos planteando esta tarde y en lo que tiene que ver con el complemento de la pensión pública? Bueno, yo lo que le pediría es atacar varios frentes al mismo tiempo. Por una parte, tratando de lograr el bien común de todos como colectivo y fomentando la educación en edades tempranas para poder
conseguir ese bien individual cada uno, vamos a estar todos remando en la misma dirección y hace falta una potenciación por parte de nuestros mayores, en este sentido los poderes públicos, que alienten y que fomenten y potencien el ahorro privado para complementar ese primer pilar a través de planes de pensiones, que era uno de los temas que hemos tocado hoy, como a través de cualquier otro instrumento asegurador financiero que nos ayude a asegurarnos una mejor calidad de vida en esos 100 años que estamos llamados a vivir. Por lo tanto, aparentemente, de una parte cultura y de otra parte incentivación, ¿verdad? Sí, y un aspecto que no dejaría yo al margen es el procurar favorecer el cobro de rentas vitalicias. Es decir, si tenemos que hacer un esfuerzo, hagámoslo por garantizar que ninguno vayamos a sobrevivir a nuestro propio patrimonio, porque es lamentable que probablemente en los años en los que más vamos a necesitar cuidados y cuidados más caros, estemos ya sin posibilidades de tener suficiente nivel de renta, ¿no? Esto lo cubren las rentas vitalicias y, sinceramente, creo que esa sí debería ser una apuesta firme para que la liquidez de ese ahorro que hemos obtenido esté especialmente favorecido si el cobro se realiza en forma de renta vitalicia. O sea, que esa es tu petición al nuevo gobierno. Bueno, esta es una de unas cuantas, ¿no? Porque naturalmente creo que en una de las intervenciones anteriores ya hice una crítica sobre las decisiones que se habían tomado en los últimos años en relación con los sistemas complementarios de pensiones, sobre todo con el tercer pilar, y sinceramente creo que había que revertirlas. Ajá. Y Pedro, ¿cuál es tu opinión como profesor? Respecto a las medidas del gobierno. Esa carta a no a los reyes, sino a los diputados y a los ministros. Yo creo que hay una medida que se ha comentado aquí anteriormente y yo creo que es tremendamente sencilla, fácil y que es muy efectiva, que es la medida de transparencia. Es decir, que cada ciudadano, que cada cotizante tenga conocimiento sobre cuál va a ser su pensión futura. Y a partir de ahí que ese individuo tome las decisiones oportunas. Pero insistimos en la vía de información. Lo que yo le pediría al Gobierno es que, de forma real, el individuo, el votante, el contribuyente, conociese en realidad cuál va a ser los ingresos de los que va a depender. Porque lo que nos estamos encontrando es unas olas, unas cohortes generacionales que se encuentran en los 65 años o en el momento de jubilación y se dan cuenta que el principal activo en el que habían confiado, que es la pensión pública, pues no les da. No les da. En consecuencia, ¿estarías de acuerdo, estaríamos todos de acuerdo con la idea expresada anteriormente por Pilar de la carta? Una carta en la que el Gobierno te comunica cuál es tu situación. Esta es una petición en la que podemos estar alineados los aquí presentes. ¿Es así? ¿También estarías de acuerdo en esta necesidad de información por parte del Gobierno, por parte del Estado? Sí, yo creo que es evidente. Es una medida que ayudaría a que pues lo que hemos dicho antes, a que la gente tomara conciencia de en qué situación está de cara a la jubilación y de que tiene que hacer un esfuerzo lo antes posible. Como hablabas el ejemplo de hacer deporte, ¿no? Yo, por la parte que más nos toca a nosotros en cuanto al sector de productos de liquidación de patrimonio inmobiliario, sí que le pediría al Gobierno pues, algunas mejoras. Ha dicho Pilar que la legislación que hay actualmente es suficiente, segura y da transparencia a la comercialización del producto. Pero hay algunos puntos que creemos que necesitan más desarrollo, como por ejemplo la figura del asesoramiento independiente. Pues, por ejemplo, pedir un registro de asesores independientes con cierta cualificación. Nosotros pues, pediríamos cualificación actuarial porque vemos que el producto tiene un riesgo de longevidad y necesita de ese tipo de cualificación el asesor que pretende informar a un cliente, ¿no? También hay temas más puntuales, pues, por ejemplo, con el tema del consumo de capital, tanto las compañías de seguros como las entidades financieras no han tenido la claridad suficiente para arrancar y tomar la decisión de comercializar el producto, ¿no? Ahí sí que agradeceríamos un esfuerzo mayor por parte de la Administración. Y por último, pues sí que pediría, se están haciendo cosas en cuanto a cultura financiera y a formación en educación financiera, pero sobre todo para el colectivo de personas mayores, ¿no? Yo creo que los jóvenes y los mayores son la parte más sensible, ¿no? En cuanto a cultura financiera. Se están haciendo cosas con el plan de educación financiera que mueve el Banco de España en la CNMV,
pero nunca está de más hacer un esfuerzo adicional. Está claro que hay una síntesis que podríamos hacer, que es información, 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 cultura financiera, en gran parte promovida por el Gobierno, promovida por el Estado, donde la figura del asesor independiente tiene una enorme relevancia, según la opinión de todos vosotros, y podemos poner énfasis nuevamente en esa comunicación que por parte del Gobierno sería bastante interesante para poder informar a las personas de cuál es su estado, su situación presente, su situación futura, y en consecuencia que esto sirva como estímulo para el ahorro y complementar la pensión pública. Pues realmente una tertulia, un debate rico en el cual se evidencia la experiencia, el enorme bagaje y el enorme conocimiento que tenéis de la materia, y espero que los televidentes hayan aprendido tantísimo como yo. Estamos seguros de haberles sido de utilidad y haber dado algo de luz a la multitud de alternativas existentes para complementar la pensión pública. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta pronto.